Hola, ¿qué tal, comunidad hermosa de Amorte? Soy Pati Bueno, su host aquí de este hermoso podcast donde hablamos de la muerte, la miramos con amor, todos los procesos relacionados a ella, pérdidas, educación sobre la muerte. El día de hoy tengo a mi queridísima amiga Vivian Blair con nosotros. Y hoy vamos a hablar de su amada abuela, Antonieta Rivas Mercado. Nos va a compartir un poco de la historia y el legado de Antonieta Rivas Mercado y también nos va a platicar un poco de lo que hace Vivian hoy en día, que se dedica a abrir corazones. Es sanadora y facilitadora de la luz y ella nos va a explicar un poco sobre el trabajo que hace. Es un gran placer darte la bienvenida nuevamente a Morte, querida Vivian. ¿Cómo estás? Ay, Pati, pues mi corazón emana perfume. Te agradezco muchísimo que estés aquí hoy para hablar de tu abuela y su legado. Y como comentábamos hace rato tú y yo, lo que significa ahora hablar del suicidio como se murió por suicidio, en vez de se suicidó. Aprender estos nuevos términos, integrar, poder abrir esta conversación tan importante alrededor del suicidio que nos cuesta tanto trabajo y sigue siendo un tabú enorme en nuestro país. Y pues bueno, yo creo que mundialmente lo es. Y también en este mes que es el mes de hacer conciencia y hablar sobre el suicidio y prevención de suicidio. Entonces, bienvenida, querida Vivian. Me gustaría comenzar si pudieras platicarnos un poco sobre tu trabajo. Ay, mil gracias, Pati. Es un honor, me siento muy bendecida de recibir esta invitación tuya para estar en este espacio contigo y con todos los que vayan a ver este programa más tarde. Agradezco mucho con todo mi corazón. También quiero felicitarte porque eres emprendedora, abriendo brechas, ¿sí? Colocando, posicionando un tema, un tabú, un concepto como lo que es la muerte, ¿sí? Y abriendo y llevando luz a muchos, ¿no? De cómo hay otras maneras de percibir la muerte. Y pues yo te quiero felicitar porque creo que recibes guía desde tu interior. Y Muchas creo gracias. que esa es la nueva forma de liderazgo, de recibir la inteligencia que está en el universo, ¿sí? Y que vibra en uno. Entonces, gracias a ti por ser y por estar. Y gracias por este espacio. Cuando la Muchas gente gracias. me pregunta a qué me dedico, pues sale una sonrisa porque mi respuesta inmediata es a vivir la vida. Hmm. Hoy día puedo decir muy concretamente que mis días son días en el que con toda mi pasión vivo desde el corazón y viendo que todo lo que me rodea, mi mundo externo, está alineado. Entonces me siento en un estado de equilibrio, no obstante lo que está ocurriendo en muchos momentos. Sí, y le agradezco a la vida. Yo hoy día pues me dedico a abrir corazones de manera pues voluntaria y también trabajando con clientes a quienes les vibra, ¿sí? Y yo abro corazones, tengo un programa semanal en Zoom que se llama Punto de Encuentro. Hay personas
desde Argentina, Chile, Perú, Guatemala, distintas partes de México, Canadá y Estados Unidos, y nos reunimos a cuidar de nosotros mismos, ¿sí? Abriendo corazón, que es lo que hago. Yo me considero facilitadora, sí, tengo certificaciones, pero más allá, yo lo que hago es facilito la luz en ti, ¿sí? Con un método, con prácticas, ¿sí? Lo hago presencial o lo hago virtual, ¿sí? Estos tiempos nos han obligado a trabajar virtualmente, lo hago en grupos y lo hago individual. Y es un proceso sagrado, Patti, porque no es Biblia, no son técnicas aprendidas, ¿sí? Es vivencia y es sintonizarte con lo que está en ti, lo que es intrínseco, lo que es inherente por medio de la respiración. Mm. Sí. Es alquímico, simplemente alquímico. Y yo me siento agradecida con la vida que me encuentro en esta apuesta en este momento. Mm. Qué belleza, qué hermoso. Cuéntanos, cómo funciona estas sesiones, estas facilitaciones que das a estos grupos. Por ejemplo, ayer que vivimos este temblor y que nos saca de nuestro centro, ¿cómo puede ayudar este método o esta, ¿cómo le llamarías? Es un proceso que El tiene proceso. método y tiene prácticas. Ok. Y tú lo sabes, la, el trabajar en ti, ¿sí? Tradicionalmente requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Ujú. Y uno de los indicadores en este proceso es sin esfuerzo. Mm. Porque lo que estamos haciendo es un proceso de despertar, de transformación, de recordar, ¿sí? Y de vivir. No hay ciencia, hay conocimiento de los pueblos originarios de toda la tierra y sin embargo yo considero que mi don, el don que comparto es darte la vivencia, darte la experiencia, ¿sí? Y a través de la práctica, ¿sí? Lo que resulta es enfrentar miedos, sentimientos, patrones de pensamientos que hemos negado y que hemos, pues le hemos dado la espalda. O sea, desde niña, todavía hoy me pienso, o sea, desde niño aprendimos a detener la respiración cuando nos regañaban, cuando gritaban, cuando había un ruido muy fuerte, ¿no? Y este proceso es una oportunidad para conciliar, ¿sí? En muchos niveles, ¿sí? Y abrazar lo que venga como un todo. Miramos muy profundamente, ¿sí? Aumentando nuestra conciencia, lo que muchos dicen en inglés awareness, expandiendo el corazón, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace? Te invito que hagamos una práctica ahorita, acompáñame. Ah, Pon tu feliz. mano derecha o la mano izquierda en el centro de tu pecho, ¿sí? Atrás del centro de tu pecho está tu corazón, ¿sí? Ahorita nota dónde está tu atención. Simplemente nótalo, no lo rechaces, no lo analices, no trates de entender, ¿sí? Escucha. Y ahora vas a enfocar tu atención en tu corazón y vas a inhalar desde tu corazón como si la nariz estuviera en el corazón. Inhala y exhala hacia tu corazón.
Y vamos a hacerlo 5 veces con los ojos abiertos, porque estamos activando. Si tú cierras, tú mandas mensaje a tu sistema nervioso central y a toda la memoria de tus sistemas. Va a meditar o va a desconectarse, ¿sí? O se va a dormir. Y lo que estamos haciendo es activar. Hagámoslo 5 veces. Ahí con tu mano. Inhalas, exhalas. Si te vas 5 segundos y si no, lo que te es cómodo. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Fíjate dónde está tu atención. Inhalas y exhalas. ¿Cómo te sientes en este instante, Patti? Me siento tranquila, Bueno, me ok. siento en mi centro. Yo te diría que esa tranquilidad va contigo a todos lados, ¿sí? O sea, nuestro condicionamiento, o sea, milenario, nos ha apartado de esos recursos que están en cada ser humano. Y yo lo que he descubierto, he trabajado con indígenas, he trabajado con Heart Math Institute, o sea, la ciencia pura, y trabajo con clientes en sesiones privadas, en grupos virtuales. Y yo te voy a decir que 10 de 10 tienen unos testimonios que dices, son divinos, porque así como tú lo haces, Patti, estamos recordando cómo recibir. No es un proceso mental, ¿sí? Te dije que es una activación y la respiración consciente, ¿sí? Es nuestro conecte, ¿sí? A la inteligencia divina, a la fuerza de vida interna. Qué cosa más sagrada, qué cosa más divina, ¿sí? Entonces, pues esta es mi pasión. Sabes que HeartMath propone que si 350,000 personas en la Tierra vivimos en esta coherencia de corazón con cerebro, con mente, ¿sí? Cambiamos, ¿sí? La frecuencia, la vibración del planeta. Ahí te demuestra que esto es un proceso alquímico, ¿sí? Hay método y hay práctica y tú lo sabes. Estos procesos requieren disciplina, ¿sí? O sea, autorregulación, ¿sí? Pero lo que he descubierto es, quieres más, o sea, te sientes bien que quieres más, ¿sí? Entonces, pues yo he descubierto, lo practico, comparto, ¿sí? Y acompaño en este proceso para despertar y recordar, ¿sí? Ya hablé mucho, Patti. Pues fascinante tu trabajo, muchas felicidades y muchas gracias por compartir esta práctica con nosotros, poder Gracias. centrarnos en el corazón para poder recibir esta historia de tu abuela, de una gran vida que acabó muy pronto y que sin embargo su legado sigue vivo todavía aquí hoy con nosotros y fue mucho lo que nos dejó. Antonieta Rivas Mercado fue una actriz, fue escritora, promotora cultural, defensora de los derechos de la mujer, activista política y se convirtió también en un ícono de la cultura universal del siglo XX. Es así, ¿verdad, Vivian? Ay, Patti, sí. Cómo fue para ti ser su abuela de este ícono, de esta mujer que no conociste físicamente, pero sin embargo estás tan cerca de ella hoy en día? Ay, Patti, pues
Inhalo y exhalo, sí, para centrarme. Eh, yo creo que empezando por mi persona, mi padre, su único hijo, tenemos que reconocer a mi mamá, a mi madrastra, ¿sí? Catherine S. Blair, ¿sí? Que exhumó, ¿sí? A Antonieta. Por motivos, o sea, de negación, de vergüenza, de pena, pues dejó de existir en las mentes y en los corazones, empezando por su familia, ¿sí? Y pues yo no dejo de celebrar la intuición de Catherine, ¿sí? De seguir, o sea, no creo que Catherine estuvo consciente de recibir, pero fue intuitivo, ¿sí? Quiero saber qué lleva a una mujer, a una madre, ¿sí? Quitarse la vida y abandonar a su hijo, que es lo que sucedió. Entonces, esa voz interior que todos tenemos, pues Catherine ahora sí que se fue con ello. Y yo conocí a Antonieta, ¿sí? Pues por medio de la pluma de Catherine, ¿sí? Los escritos de Catherine, lo que ella compartía. Mucha gente me pregunta cómo era crecer en este ambiente. Pues Catherine no compartía tanto, le pidió permiso a mi padre para hacer esta investigación. Cuando ella empezó y después de algunas entrevistas, empezando por las hermanas de Antonieta, se dio cuenta que esto era un proyecto de vida, que cabe decir, lo empezó a los 70 años, o sea, salió su Impresionante. libro, sí. Entonces, conozco a Antonieta a través de mi mamá, recuerdos de mi papá, sí, que no solía hablar mucho. Yo creo que sus sentimientos y sus sensaciones, pues por el propio condicionamiento, fueron enterrados muy profundamente, sí. Entonces, pues Antonieta hoy día no deja de sorprenderme, y tú eres testigo. Hace 10 días un evento, sí, en el que, aunque no estabas físicamente, estabas, en el que vuelve, sí, a surgir un proyecto que nos entusiasma y que es liderado por Antonieta, sin duda Sin duda. alguna, sin duda, ¿no? Eh, entonces, los libros, la novela de mi mamá, no caen las ventas, ya son 30 años, o sea, no cae la venta y no hay promoción activa. Entonces, pues sí tenemos que reconocer, yo planteo que pues está presente, ¿no? Está presente a muchos niveles, a muchos niveles. Sí, este libro del que hablas, A la sombra del ángel, es una fascinante novela sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado. Y cuéntanos un poco sobre el título, ¿por qué A la sombra del ángel? Pues Catherine decía le llegó, o sea, la inspiración, ¿sí? Y que realmente la gran influencia en la vida de Antonieta fue su padre, ¿sí? Ella creció a la sombra de Antonio Rivas Mercado, el arquitecto de la columna de la Independencia. Entonces, otra vez, Pati, no fue una práctica, un esfuerzo, qué título le voy a poner. Soy testigo de cuánto ocurrió, pues yo le llamo mágicamente o alquímicamente, y hoy día estamos más sensibles a esa contribución. Llámale intuición, llámale sabiduría,
del universo, ¿sí? Que está en todos, está, es impecable, es incondicional, es el mayor bien para todos, no para algunos. Sí, sí. Sí. Cuéntanos cómo fue para tu papá a través de la investigación que hizo Catherine sobre la vida de tu abuela. ¿Cómo fue para él como poner todas estas piezas que faltaban del rompecabezas de la temprana partida de su madre y la muerte y por qué decidió pues morir por suicidio? Tu abuela. Platícanos un poco sobre cómo todo ese proceso familiar, ¿cómo fue? Antonieta y mi padre vivían en Burdeos, en Francia. Un poco el contexto es, Vasconcelos perdió la elección presidencial. Antonieta se encontraba en un contexto sumamente de mucho caos, sí, personal, sí. Te voy a decir algo que me dijo Andrés Enestrosa, muy cercano a ella, poeta, fue senador, o sea, un hombre importante en la historia de México. Le pregunté un día, don Andrés, ¿y usted por qué cree que se fue Antonieta de México? Y me dijo, y lo cito, Andresito, me voy porque ya no tengo patria. Pati, eso es desgarrador. Por supuesto. Entonces, pues se secuestra a mi papá y se instalan en Burdeos porque ya no tenía recursos para instalarse en París, ¿sí? Y mi papá me platicó, vivían en una pensión, en una sola habitación, y él me platicó que recordaba la última noche. ¿Sí? Ella estaba escribiendo en una mesa con una lámpara y él no podía dormir, la sentía, la veía y después del hecho, ¿sí? Él me dijo, yo sentí esa noche que era la última vez que yo la iba a ver. Ella se despidió en la mañana, ¿sí? Nos vemos, o sea, no sé si dijo nos vemos o no dijo, pero se despidió, como solía hacer cuando iba a París, ¿sí? Dejando a mi papá encargado con la dueña de la pensión, ¿sí? Y pues luego todo sucedió tan rápidamente para un chico de 11 años. ¿Sí? Su madre no regresó. Y el siguiente recuerdo que él me compartió fue que lo subieron a un barco para hacer la travesía de Marsella a Nueva York, donde sería recogido por su papá. ¿Sí? Y él recuerda que lo encargaron con el capitán del barco y que la pasó muy bien, ¿sí? Muy niño, ¿no? Jugó, hacía lo que quería. Esos son los recuerdos que él tuvo. Otro recuerdo muy importante es que agradeció mucho a su padre de no haberlo regresado a México. Sí. Mi papá se quedó con la hermana de su papá en las afueras de Chicago, donde ya entró a una familia, a vivir en familia con primos de su edad, ¿sí? Y vivir una vida más tradicional, si quieres, haciendo cosas propias de su edad y jugando y divirtiéndose en familia, cosa que no había experimentado. Sin embargo, siempre me dijo, cuando le preguntaban, ¿y qué recuerda de su mamá? Y él decía, siempre me cuidó bien, ¿sí? Me encargaba con Nacho, el chofer,
y la nana. ¿Sí? Pero guardó ese recuerdo. ¿Sí? Entonces, ya de adulto, ya cuando mi mamá está trabajando y descubriendo y exhumando los restos, ¿sí? Él se da cuenta que cobró vida porque no lo regresaron a México. ¿Te imaginas regresar a la cultura de la familia que vivía en la negación, en el enojo, en la vergüenza? Sí, hubiera sido, yo creo que demoledor. Entonces, realmente recuerdo que mi mamá le pidió permiso a mi papá de realizar esta investigación, ¿sí? No creas, o sea, el detonador, el catalizador fue cómo una madre se quita la vida abandonando a un hijo en Francia, en Burdeos, y dejándolo solo. Pero eso fue como una hebra, ¿sí? Y que fue envolviendo a Catherine, ¿sí? A darse cuenta que tenía que descubrir, ¿sí? Pues muchos niveles, muchos niveles. Cuando empezó nunca tuvo la iniciativa de escribir una novela histórica, no era escritora, ¿sí? Y se apasionó de la historia y de allí pues nace la apuesta de la novela histórica. Hay mucho novelado, Patti, y la gente, pues nos encanta los anécdotas y confundimos, sí, partes noveladas, sí, que no son verídicas, sí, pues así son las historias, así son los cuentos, sí. Pero sin duda yo y muchos lectores, sí, tú, o sea, hemos sido fascinados y con una inquietud sobre ¿y qué la llevó, sí, a, a quitarse la vida por suicidio? Mm. Cuéntanos un poco sobre ese día que me imagino que has repasado muchas veces. Yo, después de conocer la historia de tu abuela la última vez que estuve en Notre Dame, bueno, pues fue, justo no pude entrar porque fue después de que se quemó. Y pues estar ahí cerca y recordar toda esa historia. Y hoy nos acompaña una vela de la Virgen de Guadalupe que compré justo en Notre Dame antes de que se quemara. Entonces, para mí es como una manera pues de tener a tu abuela aquí presente, ¿no? Con nosotros y también con Catherine Blair, tu madre de crianza, ¿no? Que escribió ese gran libro de A la sombra del ángel. Y realmente pues es una historia que yo creo que vive, que sigue viva dentro de todos nosotros. ¿Nos puedes platicar un poco de cómo fue ese día en Notre Dame? Pues eh, no me lo puedo imaginar. Pero a mí me envuelven las palabras de Andrés. Andresito, me voy porque ya no tengo patria. Y eh, se acabó todo, o sea, se acabó todo para ella. Eh, una apuesta política. Realmente, cuando revises la historia, junto con Vasconcelos, creían que iban a cambiar, a contrarrestar temas como la corrupción, ¿no? Y llevar educación a, a todo el país. Entonces hubo una apuesta de transformación monumental. Eh, pues culturalmente, eh, también tradujo, fue artífice de espacios para estudiantes jóvenes
dramaturgos, poetas, o sea, de alentarlos, ¿no? Hoy día llamamos promotora cultural. Recientemente, pues se le da más crédito también como escritora, que nunca fue publicada. De hecho, por ejemplo, después de la elección, ella es que fue la que hizo los discursos de Vasconcelos, fue la cronista, escribió Democracia en bancarrota, ¿sí? Que Vasconcelos publica en uno de sus libros. Entonces, de cuenta propia no hay publicación. Y yo quisiera recalcar, Pati, para conocerte, ¿sí? También tengo que saber qué influía en ti, qué incidía en ti, qué leía Antonieta. Y en la novela de mi mamá hace mención, sí, definitivamente. Y yo te diría que ese día fue una conciencia, o sea, tomó conscientemente una decisión, ¿sí? Es difícil que yo pueda aseverar, sí, pero quien soy hoy día, pues yo creo que ella dejó a mi padre en mejores manos. Porque, ¿qué sientes? Que tenía el corazón roto por toda esta lucha, Así por es. todo este amor y esta entrega que ella tenía a su país y sentirse derrotada, como que se quebró por dentro, quizás. Sí, se quebró en múltiples, ahora sí que pedazos y cachos, pero siento que en el fondo el alma sí habita un cuerpo, sí, y hay una unidad de conciencia, o sea, en otro nivel, sí. Y cada ser, o sea, trae un diseño de su propia vida, sí. Y ciertamente mi padre decía, pues me dejó muy bien encargado. Exacto. Me dejó muy bien encargado. Su padre se había vuelto a casar, ¿sí? Y mi padre no lo decía, no lo cacareó, o sea, lo vivió, lo sintió, ¿sí? Mi papá participó en la Segunda Guerra Mundial en el ejército americano, aterrizó en Normandía el primer día del 6 de junio del 44 y él decía, no tuve un rasguño, ¿sí? O sea, mi padre y mi madrastra oraban todos los días. Mi madre Antonieta me dejó muy bien cuidado. Entonces, o sea, con la novela, con la investigación, pues de alguna manera me pone delante de mí, pues, una conciencia sobre, caray, vivimos en muchos niveles, en muchos niveles. No me parece una coincidencia que hoy te dediques a abrir corazones. Es Bueno, perfecto, Vivian, es perfecto. Es así, entonces yo siento que, que me atrevo a decir que quizás Antonieta, o sea, hoy día tenemos más conciencia, más conocimiento, más a la mano, ¿sí? Y hay procesos para puentear entre estas polaridades. Fíjate que el último viaje que hicimos a París con mi mamá tenía 95 años, ¿sí? Y por un amigo francés fuimos a dar al panteón donde llegaron los restos de Antonieta. Se llama Thierry y está en las afueras de París. Es como un panteón Dolores, ¿sí? En la Ciudad de México. Y pues
no se había dado la oportunidad previamente. Mi mamá fue muchas veces a París a hacer parte de su investigación, pero en esta ocasión llegamos al panteón y tenían listo, pues, como cuadernos de estos largos legales oficiales, y allí venía escrito en un renglón que no permitieron mucho antes que la pandemia que tocáramos ni que le sacáramos una fotografía, pero venía el nombre de Antonieta, ¿sí? Y a qué fosa, ¿sí? Fue a dar. Entonces caminamos y fuimos a dar a la sección, a la fosa, o sea, lo caminamos y la familia, fíjate, fue un ritual, fue una ceremonia de cierre, ¿sí? Y Antonieta dejó, como que trascendimos la oscuridad, ¿sí? No, de ninguna manera negarlo, sí, pero se integra, es parte de la luz también, van juntos, están interconectados, interrelacionados. Entonces, mira, sin ninguna coreografía planificada, o sea, pudimos, los que estuvimos presentes y la familia Blair Rivas Mercados estuvo representada, o sea, en un día esplendoroso de cielos azules y pájaros y todo verde, en una sección donde pues parece que hoy día no lo utilizan. Y fue magnífico, fue magnificencia divina ese cierre, porque su familia nunca nadie fue a rescatar sus restos. Después de 7 años, sus restos fueron a dar a una fosa común. ¿Sí? Entonces, fue muy digno, ¿sí? Y soberano celebrar su vida en ese momento y en ese espacio, ¿sí? Tan importante para dar un cierre a un proceso que por tantos años es como un fantasma que vive entre la familia porque no se nombra, no se puede hablar del tema. Dice mucho que no hayan ido sus hermanas por ella por el cuerpo de Antonieta, o que hayan mandado por el cuerpo de Antonieta para traerlo de regreso a México. Sí, no lo entiendes. Yo finalmente digo, no hay nada que entender, ya, suelta, ¿sí? O sea, pero el hecho es de que nadie se acercó, nadie fue, en una época en que sí había recursos, ¿sí? A distintos niveles para lograrlo, ¿ok? Sí. O sea, entonces, Relacionado a esto que dices, que tiene que ver con esta vergüenza que había alrededor de su muerte y el suicidio. Y un suicidio en un lugar tan público, que ni siquiera está registrado que el suicidio ocurrió adentro de Notre Dame, porque también la iglesia lo ha escondido este hecho. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? mi mamá fue múltiples veces, o sea, y los archivos de la catedral no hay registro. Hay registros de otros suicidios afuera, ¿sí? Pero el de Antonieta en ese día no existe. Te vas del otro lado del río a la prefectura de policía y ahí sí está registrado, ¿sí? Mira, a donde yo estoy hoy día, yo creo que es una manifestación, es un reflejo, ¿sí? Pues de cómo vivimos, ¿sí? Son como espejos, ¿no? Y como este péndulo de entramos y salimos, negamos, y negamos la intuición, y negamos la sabiduría, ¿sí? Que llega a todo ser humano. No es algunos sí o porque tú sí fuiste al Tíbet y porque tú... No. Es un despertar.
Entonces o sea, quizás porque no fui educada en la religión católica, o sea, nunca, siempre rechacé esta vergüenza, ¿sí? O sea, ¿por qué vergüenza? Sí. Eh, 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 Fue un ser humano, eh, eh, pues completa, sí. ¿Qué le dirías, Vivian, a algunas familias, algunas personas que están viviendo la pérdida de muerte por suicidio de alguien amado? ¿Qué les dirías respecto al suicidio? Pues en primera, gracias por la pregunta porque pues tampoco sé nada, ¿no? Pero sí sé, a mí me ha tocado, o sea, como tantos, vivir penas y enfermedades y eh, eh, quizás mi mamá biológica también se suicidó, ¿sí? Eh, eh, y digo quizás porque ella murió por alcoholismo en una época que no era enfermedad, un mal de la sociedad. Pero recuerdo un psicólogo que me dijo que yo tenía 2 suicidios, sí, en mi haber. Y hoy día, o sea, me gustaría simplemente acercarme sin palabras y en silencio y emanar, sí, aceptación y esperanza y calma, sí, con vibras del corazón. Recibir, abrazar el dolor, porque nuestro condicionamiento nos lleva a no querer sentir. Y hoy día, pues yo siento y creo y vivo que la pena, el dolor, es energía que se quiere hacer presente en el cuerpo. Y pues no perdemos nada con activar, sí, esta fuerza de vida que está en ti y que no depende de terceros y de otros. Eso es empoderamiento. Y sí se Y hace el silencio porque se tiene que sentir esto, ¿no? es de sentir y no se siente con la mente, Sí, ¿sí? No es la dimensión adecuada. Sí requerimos por ejemplo, la ciencia contemporánea nos hace saber que el corazón manda más información al cerebro que el cerebro manda al corazón. Entonces, esta polaridad, ¿sí? En la que vivimos, ¿sí? Siento que cataliza este despertar momentos, o sea, para crear conciencia, para recordar, sí, nuestra naturaleza, nuestra esencia. Y no está sí, en los libros, sí, está en la vida misma. sí. Sí, porque yo creo que la mayoría de los seres humanos, la mayoría de las personas que yo conozco, alguna vez nos ha pasado por la mente querer dejar de vivir, decir, Claro, hasta aquí, ya no puedo más, sí, ya, hasta aquí, que acabe todo, por favor. sí, Y el suicidio en esa manera, de esa manera es una señal, ¿no? De que hay algo que estamos viviendo en nuestra vida que es tan doloroso que quizás ya no vale la pena seguir.
Sí, continuar con esperanza adelante. Ya no tenemos como el deseo de seguir adelante, ¿no? Y, y es un conjunto de emociones que también nos permite observar si necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Entonces, si ese pensamiento es recurrente y estamos sintiendo que ya no podemos más, es un llamado a poder acercarnos a nuestra comunidad, a algún experto de salud mental, para poder trabajar y ordenar estos pensamientos que muchas veces en nuestra cabeza se oyen de una manera completamente distinta y no encontramos justo, ¿no? Como por la desesperanza, el dolor, la tristeza, la depresión, el miedo, ansiedad, muchas emociones que van de la mano alrededor del suicidio. Este, digamos como no vemos que hay una salida, ¿no? Y nuestro corazón justo está sintiendo una carga tan grande, ¿no? Un peso tan grande que igual que tú yo pienso, ¿no? Que tu abuela dijo, ¿qué tengo que ofrecerle a mi hijo? ¿Cómo puedo estar para él? Va a estar en mejores manos si no está conmigo, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo que muchas veces el suicidio, muchas veces las personas que toman esa decisión es desde un gran acto de amor. Patti, lo que acabas de decir me resuena. O sea, nadie tenemos la capacidad para ponernos de corazón en los zapatos de otro, en la vida de otro. Imposible. De casos que he escuchado, ¿sí? Nadie, todo mundo se sorprende, ¿sí? En esa decisión de esas personas que se quitan la vida por medio del suicidio, ¿sí? Yo no he escuchado a nadie decir, bueno, ya lo sabía, ¿sí? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que aceptar, ¿sí? Que no sé, no estuve, no sé, no lo conozco, no la conozco, ¿sí? Pero uno busca aliento, uno busca, ¿y qué hago? ¿Cómo manejo esto? ¿Sí? Y es allí donde yo nada más en mi mundo, o sea, descubrí que la respiración es mi fuente de vida. O sea, todos respiramos en automático. ¿Sí? Nunca nadie te enseñó a respirar. ¿Sí? Sí sabemos que te dices, ay, nació, está viva, ¿sí? Con la primera respiración y dejamos, ¿sí? Con la última. Y entre eso, o sea, hay padecimientos físicos, ¿sí? Pero la experiencia de todos los tiempos, de todos los pueblos originarios, hablan, sí, no importa la religión, la práctica, de qué parte del mundo, sí, la respiración es un pilar, sí. Para mí es el acceso a la fuente de vida que soy, sí. Eso es lo que me da, eso es lo que me da, eso es lo que camino, sí. Y estar en el mundo. Sí, y creo que habemos más y más emprendedores dando y compartiendo este acceso a estas experiencias en este momento. O sea, tú eres pionera. O sea, el concepto de bien morir, sí. O sea, y abarca a todos los afectados, ¿no? Sí, sí. Ay, querida, sí, yo creo que la respiración está directamente conectada al bienestar del ser humano. Pues respiremos.
Así No es. olvidemos respirar y pues bueno, recordar una vez más, quiero recalcar que es lo importante que es buscar apoyo cuando estos pensamientos son continuos, buscar apoyo profesional. Hay expertos suicidólogos. Hemos tenido al doctor Alejandro Aguilar, que es un experto suicidólogo, aquí en Amorte. Hemos hecho podcast con él. Les vamos a dejar recursos de libros, de páginas que puedan seguir, de teléfonos este, que puedan contactar si necesitan ayuda, tanto si ven a alguien cercano que tiene varios focos rojos, donde ya no está deseoso de vivir, tanto si es un proceso personal y no estamos encontrando la manera de con quién hablarlo, que por favor no pierdan la fe y que, como siempre digo, nos necesitamos unos a otros como comunidad para poder apoyarnos unos a los otros y, y que es muy importante estar atentos de las necesidades de las personas que nos rodean. Así como me comentaste antes de que comenzáramos el podcast, me dijiste muy bonito que todos en tu edificio estaban bien, ¿no? Como hablando de tus vecinos, de estar al pendiente de las personas que nos rodean. Eso es parte de hacer comunidad y de estar al pendiente de los demás y de lo que sí podemos hacer, ese pequeño granito de arena, ¿no? Sí, y Pati, yo celebro mucho tu voluntad, tu disposición para este espacio. Y sí, o sea, los tiempos que estamos viviendo son caóticos, de desesperanza. Parece que cunde, que es esta nube, ¿no? Cada vez está más densa y más presente. Y con más razón estos esfuerzos de hacer comunidad, porque todos tenemos corazón, ¿sí? Sí. Todos tenemos corazón y simplemente ser atentos, lo que tú estás diciendo, ser amables, ¿sí? No voy a cambiar la vida de nadie, ¿sí? Pero simplemente puedo cobrar y recordar que soy mucho más que mi personalidad, mi nombre, mi condicionamiento, que todos tenemos corazón. Sí, sí, Vivian. Gracias por esa hermosa reflexión. Sí, en el corazón que podamos contactar con él cuando se nos olvide que sigue latiendo. Así es. Me gustaría, Vivian, que nos compartieras. Quisiera preguntarte, me da mucha curiosidad, si tu abuela estuviera presente, si tuvieras una oportunidad de tomarte un té con tu abuela el día de hoy, ¿qué le preguntarías? Ay, me conmueves y me vienen lágrimas. Primero siento, te confieso, que mi abuela y mi madre y otros confabulan. O sea, así como sé que me llamo Vivian, te lo aseguro. Y yo hoy día le diría, aquí estamos, sigue inspirándonos, sí, porque queremos a nuestro México como tú y sabemos que podemos cambiar y contribuir al bienestar de todos. Sigues siendo una inspiración. Antonieta no está muerta. Hermoso, hermoso. Y cuéntanos sobre su legado, porque sé que Antonieta, esa es una de las maneras en que sigue viva, porque tiene un gran legado. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el legado de tu abuela? Pues mira, hay múltiples manifestaciones. Cuando hablamos de legado, pues
primero te diría, está en las células y en las memorias celulares de muchísimos, ¿no? Próximamente estamos en espera de la confirmación de una serie, sí. Una serie que se basa en la vida de Antonieta y de Catherine, que la descubre, que la desentierra. Me encanta que incluyan a Sí, sí, Catherine yo en también. esta Así propuesta. es, así es, Así tenía que ser. tenía que ser. Hay una fundación, Rivas Mercado, sí, que años atrás mi madre participó mucho y pues tiene un acervo de fotos, de cartas que Antonieta escribió y que algunas se han publicado. La Casa Rivas Mercado vale la pena que la visiten. Mi mamá también tuvo que ver con que finalmente se restaurara. Y la casa que está en la colonia Guerrero es donde don Antonio Rivas Mercado eh, co-creó, ¿sí? Yo como digo, co-crear con el universo la columna de la independencia que llamamos el ángel y que no fue ángel, ¿sí? Y la casa fue restaurada divinamente, y hacen visitas guiadas. Y esa casa es donde nació Antonieta, donde creció, y que buena parte de la novela relata el tiempo que vivieron allí. Hay muchas manifestaciones. El acervo de mi mamá está en IBI México, que es un centro en Miscuac que promueve la lectura, ¿sí? Una de las pasiones de Antonieta. Y puedes conocer y visitar los archivos de mi mamá. Lo que no deja de sorprenderme, la semana pasada una académica del TEC de Monterrey y de la Universidad de Nuevo México me buscó, me invitó a hacer una escrito para una antología de mujeres mexicanas revolucionarias. Sí. Mm. Y yo siempre digo, o sea, la fascinación, cómo nos cautiva este personaje de Antonieta. Y yo quisiera recalcar que mi pasión no es nada más en la historia y los hechos o qué pasó o los cuentos que nos contamos, pero qué es relevante hoy día para mí y para pues tantas personas que preguntan y quieren saber más. Tú eres parte Bellísimo. de ese legado, querida. Yo estoy convencida de que tu abuela conspiró para conocernos, Sí, no, yo a lo ti, sé. a Leila y a mí, pues en una reunión de HeartMath De corazón. en la Riviera Maya. Sí, así es. Sí, precisamente. No, no me parece coincidencia. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo siento, quiero quizás decir algo. Fíjate, y tú que eres tan apasionada y tan profunda en este tema, y si el suicidio no es un final, y si es un medio, me encanta hacer reflexión. Mm. Me gusta que nos dejes con esta pregunta. Sí, Es tan importante siempre, ¿no? Como no dar por hecho nada de lo que creemos, nada de lo que suponemos, y sí. simple y sencillamente seguir indagando y sosteniendo estas preguntas. A mí me gusta en el corazón, no en la cabeza. No, exacto, exacto. Por eso yo le digo reflexión, no tiene una respuesta correcta e incorrecta, positiva o negativa. A ver, tiene que pasar por el sentir, ¿no? Decían los pueblos originarios, fíjate, cuando hablaban de sentipensar, bueno, o sea, entonces si sentipensamos, que el suicidio es un medio.
Sí, sí. Eh, Sobre todo, yo siento que hablar de suicidio, ¿sí? Eh, eh, para mí en lo individual, o sea, exige amabilidad, quietud, honra y compasión. Sí, yo creo que con eso nos quedamos el día de hoy en este podcast, que hemos estado además escuchando a tus amados nietos atrás de ti, ¿no? Como Así otra es. manera en la que Así es. continúa Antonieta aquí Muy con presente. nosotros, sí, Ay, muy Pati. presente a través de su familia, que también son parte de su gran legado. Y a ti, bueno, emana perfume puro, sí, de agradecimiento a ti y esta aportación de amorte, sí, que acompaña a tantos, que contribuye a un despertar y a una transformación y a un recordar. Sí, Muchas gracias, querida querida Patti, Vivian. bendiciones. Siempre recibe con la respiración. Mm, Gracias, muchas gracias, gracias a querida. ti. Gracias. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Los esperamos en la próxima. Yo soy Patti Bueno, hoy aquí con Vivian Blair. Que tengan un excelente día.